el hombre, oh Dios eterno, que de él tienes memoria. El polvo alzado por tu aliento, coronado con tu gloria. Del barro nacimos, pero no para arrastrar. A imagen del Altísimo fuimos hechos para reinar. Nos diste dominio sobre tierra y mar. Nos llamaste hijos, nos hiciste caminar. Hombres de valor, hombres de valor, forjados por su mano y redimidos por amor. Hechura del gran rey, creado para obras que eternamente no se irán. Hombres de valor, caminando en integridad, a la luz del Salvador. Caminando en integridad, la luz del Salvador. Éramos muertos en delitos sin dirección, pero su gracia nos rescató. Pero su gracia nos rescató, nos dio nueva visión, no por obras, oh no, por misericordia fiel. Sos el pueblo fiel, nos con el Santo de Israel. Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, le diste poder. Somos su poema eterno, somos cartas vivas del Dios del cielo. Hombres de valor, reflejo del carácter de nuestro Creador. Hechura del gran rey, creado en Cristo para nuestro propósito fiel. Hombres de valor, firmes en la verdad, viviendo con honor. ¿Qué es el hombre? Un milagro, una obra de Dios. Las responsabilidades del esposo según la palabra de Dios. Texto base. Efesios 5, 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tema: el rol divino del esposo dentro del hogar cristiano. El llamado sagrado del esposo, reflejo de Cristo en el hogar. En un mundo donde el matrimonio ha sido redefinido, menospreciado y en muchos casos abandonado, es urgente volver al diseño original de Dios. El matrimonio no es una invención humana ni una costumbre social que puede ajustarse a los tiempos modernos. Es una institución divina, establecida por Dios mismo desde el principio de la creación. En Génesis, vemos cómo Dios crea al hombre y declara que no es bueno que el hombre esté solo, y le forma una compañera idónea. En ese momento nace el matrimonio, una unión santa, diseñada para reflejar la relación entre Cristo y su iglesia, para brindar compañía, apoyo mutuo y para ser el fundamento de la familia. Cuando entendemos que el matrimonio fue ideado por Dios, comenzamos a valorarlo y vivirlo conforme a su propósito. No se trata simplemente de sentimientos o conveniencias, sino de un pacto sagrado, con responsabilidades, compromiso y honra. Hoy queremos recordar que el matrimonio es más que un contrato, es un llamado. Y cuando lo vivimos conforme a la palabra, trae bendición, estabilidad y gloria al nombre del Señor. Volvamos al diseño de Dios, porque solo en Él el matrimonio puede florecer.
Antes de hablar del esposo, debemos entender que el matrimonio no es una invención cultural, sino un diseño divino. Génesis 2, 24. Dios lo instituyó con un propósito: reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Dios es el autor del matrimonio. Génesis 2, 18 al 24. No fue idea del hombre, ni una construcción cultural. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. El matrimonio fue la primera institución humana, pero no fue inventada por el hombre. Fue ordenada por Dios en el Edén. Fue instituido antes del pecado. El matrimonio fue creado en un mundo perfecto. Es santo por naturaleza. El propósito del matrimonio fue para el compañerismo verdadero, como dice en Génesis capítulo 2, versículo 18. La mujer es una ayuda idónea, no inferior, sino complemento. Unidad, una sola carne, como menciona Génesis 2, 24. Unidad emocional, espiritual y física. En Efesios 5, 31 al 32, Pablo cita Génesis para hablar de la unión mística entre Cristo y la Iglesia. Procreación y formación de familias, como en Génesis 1, 28. Los hijos nacen en el contexto del amor y la responsabilidad. El matrimonio refleja la relación entre Cristo y su Iglesia. Cuando el matrimonio se vive conforme al diseño de Dios, es un testimonio vivo del Evangelio. La Biblia nos habla del origen del matrimonio en Génesis 2, 18 al 24. Nuestro Señor Jesucristo lo reafirma como diseño original en Mateo 19, 4 al 6. Una de las pautas que se nos da es que el matrimonio debe ser honroso, como en Hebreos 13, 4. El esposo no solo es un compañero, sino una figura espiritual con responsabilidades eternas. Vivimos en tiempos donde los roles dentro del matrimonio han sido distorsionados por la cultura, las ideologías modernas y la influencia del mundo. Sin embargo, Dios en su infinita sabiduría estableció desde el principio un diseño perfecto para el matrimonio, donde cada miembro tiene responsabilidades claras y sagradas. El esposo no fue llamado solo a ser proveedor o figura de autoridad, sino a reflejar el amor, la entrega y el liderazgo de Cristo en el hogar. La palabra de Dios no guarda silencio respecto al papel del esposo. A través de las Escrituras, el Señor nos muestra que el esposo tiene un llamado alto y santo: amar como Cristo amó, guiar con sabiduría, proveer con diligencia y vivir en comunión con su esposa con comprensión y ternura. No se trata de dominio, sino de servicio. No se trata de orgullo, sino de humildad. No se trata de buscar lo propio, sino de entregarse por el bien de su esposa y su hogar. Hoy meditaremos en los deberes del esposo según la palabra, no para acusar, sino para corregir, edificar y alinear nuestros corazones al propósito de Dios para el matrimonio. Que el Espíritu Santo nos confronte, nos enseñe y nos impulse a ser esposos, conforme al corazón de Cristo. Analicemos 5 puntos que nos enseña a través de la palabra nuestros deberes. Amar como Cristo amó a la Iglesia, Efesios capítulo 5, versículo 25. No se trata de amor emocional o condicional, sino de amor sacrificial, paciente, redentor y constante. El predicador Paul Washer dice: un hombre que no está dispuesto a morir a sí mismo por su esposa no ha entendido lo que significa ser esposo. Ser cabeza del hogar. Efesios capítulo 5, versículo 23. La cabeza no es un dictador, sino un siervo líder. Es responsabilidad del esposo guiar espiritualmente, tomar decisiones piadosas y velar por el bienestar de la familia. El predicador John MacArthur enseña: la autoridad del esposo no es para su beneficio, sino para el beneficio de su familia. Santificar a su esposa. Efesios capítulo 5, versículos 26 al 27. El esposo debe ser un instrumento de santificación. Debe promover la lectura bíblica, la oración y el crecimiento espiritual. El predicador Chuy Olivares señala: un esposo que no guía espiritualmente no está ejerciendo su función bíblica. Proveer y proteger. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. No solo en lo material, sino en lo emocional y espiritual. La provisión es integral: ser comprensivo y honrar a su esposa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Debemos tratarlas como coherederas de la gracia, no como inferiores, sino con dignidad y respeto. La palabra de Dios no es un simple libro antiguo, ni una colección de normas religiosas. Es viva, eficaz, y es la voz del Dios eterno hablándonos hoy. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice el Salmo 119, versículo 105.
Sin embargo, muchos, incluso dentro del pueblo de Dios, han caído en el error de menospreciarla, de tomarla a la ligera o de simplemente ignorarla. Ignorar la palabra es más que no leerla, es vivir como si no dijera nada relevante, es tomar decisiones sin consultarla, seguir nuestros propios caminos y dejar de lado los mandamientos del Señor. Y esto, inevitablemente, trae consecuencias. La Biblia está llena de ejemplos de personas, naciones y líderes que sufrieron por despreciar el consejo de Dios. No por falta de amor de parte del Señor, sino porque alejarnos de su verdad siempre nos expone al engaño, al pecado y a la destrucción. Hoy reflexionaremos sobre las consecuencias de ignorar la palabra, no para caer en temor humano, sino para despertar en nosotros un profundo respeto, hambre y reverencia por lo que Dios ha dicho. Porque solo el que oye y obedece su palabra será como la casa edificada sobre la roca, firme ante cualquier tormenta. Ahora analicemos 3 puntos que se manifiestan cuando el esposo no ejerce su rol bíblico. El caos entra en el hogar. A. Desorden en la autoridad. La esposa se ve forzada a asumir roles que no le corresponden. Los hijos crecen sin una figura paterna sólida. B. Daño a los hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Hijos inseguros, rebeldes o heridos emocionalmente, repiten los mismos patrones destructivos en su futuro matrimonio. El predicador Armando Alducín afirma: muchos hijos se pierden no por el mundo, sino por la ausencia del ejemplo espiritual del padre. Sí, obstáculos espirituales, oraciones estorbadas. Primera de Pedro 3:7. Falta de paz y bendición en el hogar. Ruina moral, emocional y hasta financiera. El predicador Charles Spurgeon decía: donde no hay un sacerdote en casa, no hay altar que se mantenga encendido. En un mundo lleno de voces, ejemplos humanos y figuras admiradas, es fácil perder de vista quién debe ser nuestro verdadero modelo. Hay muchos líderes, maestros y referentes, pero solo hay uno que es perfecto, santo, fiel y digno de imitar en todo, Jesucristo. Él no solo vino a salvarnos, sino también a mostrarnos cómo vivir, cómo amar, cómo servir, cómo perdonar y cómo obedecer al Padre hasta el final. Cristo es el modelo supremo porque en Él no hubo pecado, ni engaño, ni error. Su humildad, su carácter, su compasión por los perdidos y su obediencia hasta la cruz son el estándar más alto de vida cristiana. No fuimos llamados a compararnos con otros hombres, sino a seguir las pisadas del Hijo de Dios. Hoy más que nunca, la Iglesia necesita volver sus ojos a Cristo, no solo como Salvador, sino como ejemplo a seguir. Necesitamos mirar su vida, su conducta y sus palabras, para que seamos transformados a su imagen. No hay otro modelo más alto, más puro, ni más glorioso. Cristo es el modelo supremo, y a Él debemos seguir. Cristo no solo es el Salvador de la Iglesia, sino el esposo perfecto. Su paciencia, compasión, justicia y fidelidad son nuestro estándar. Piensa en estas preguntas y en dónde estás. Respóndete a ti mismo. ¿Estás guiando a tu familia espiritualmente? ¿Tus decisiones reflejan el carácter de Cristo? ¿Te estás sacrificando por tu esposa? ¿Tu vida inspira a tus hijos a seguir a Dios? El predicador Paul Washer dice: un hogar sin Cristo es como un barco sin timón, tarde o temprano se hunde. A lo largo de toda la Escritura, Dios ha levantado voces, profetas, apóstoles y hasta su propio Hijo, para hacer una misma y urgente invitación: arrepiéntanse y vuélvanse a mí. No es una sugerencia, es un llamado de amor, pero también de urgencia. Porque el arrepentimiento no es solo para el pecador perdido, es también para el creyente que ha aflojado su caminar, para la iglesia que ha perdido su primer amor, para el corazón que se ha enfriado en medio de la rutina religiosa. Dios no busca perfección humana, sino corazones quebrantados y rendidos. Corazones que reconozcan su necesidad de Él y que estén dispuestos a volver al camino con compromiso y pasión renovada. Vivimos tiempos peligrosos, de distracción, tibieza y conformismo espiritual. Pero aún hoy, el Señor extiende su gracia y llama a su pueblo al arrepentimiento genuino y al compromiso firme con su reino. Hoy no es un día para endurecer el corazón, sino para abrirlo. No es momento de excusas, sino de decisiones. Que esta palabra nos despierte, nos sacuda y nos lleve a los pies de aquel que perdona, restaura y transforma. Esta es una llamada al arrepentimiento y al compromiso. Dios no está buscando esposos perfectos, sino esposos que se rindan a su palabra y se esfuercen en obedecerla. Esposo,
No eres dueño de tu hogar, eres mayordomo de Dios. Rinde cuentas, asume tu rol. Vuelve a la cruz. Tu esposa y tus hijos necesitan que te levantes. Hoy es el día para restaurar tu altar familiar. Pide perdón, ora con tu esposa, abraza a tus hijos y sé el hombre que Dios te ha llamado a ser. Para finalizar, vamos a dar una relación de malas actitudes del esposo hacia la esposa. Y si en alguno de ellos te ves identificado, hoy es el día para que pidas perdón y te arrepientes. Nada es imposible en Cristo Jesús. Falta de comunicación, el silencio, la indiferencia o hablar solo lo necesario sin escuchar realmente a la esposa crea distancia emocional. Estén prontos para oír, tardos para hablar. Santiago 1:19. Autoritarismo disfrazado de liderazgo. Liderar no es mandar ni imponer, sino guiar con amor y servicio. Un esposo que solo exige pero no sirve, ofende el diseño de Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Falta de aprecio y reconocimiento. No valorar los esfuerzos, el apoyo o la dedicación de la esposa mina su ánimo. Todos necesitamos sentirnos amados y apreciados. Comparaciones con otras mujeres, ya sea verbalmente o con actitudes, como alabar constantemente a otras, esto hiere profundamente el corazón de una esposa. El amor no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Críticas constantes o desprecio. Corregir no es humillar. Las críticas destructivas, el sarcasmo o el desprecio, especialmente en público, dañan profundamente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios capítulo 4, versículo 29. Falta de apoyo espiritual. Un esposo que no ora con su esposa, no busca a Dios ni lidera espiritualmente, deja un vacío que genera frustración y soledad espiritual. Negligencia emocional o física, ignorar sus necesidades afectivas, evitar el afecto o descuidar el tiempo de calidad es una forma de rechazo. Indiferencia en las responsabilidades del hogar. Un esposo que cree que todo le corresponde a ella, hijos, limpieza, organización, muestra egoísmo y falta de compañerismo. Deshonestidad o falta de transparencia, mentiras, secretos o cosas que se ocultan aunque parezcan pequeñas, erosionan la confianza y hieren profundamente. Priorizar todo antes que ella, cuando el trabajo, el teléfono, los amigos o incluso el ministerio están antes que ella. El mensaje es claro. No eres mi prioridad. Padre Celestial, gracias por tu presencia en este tiempo. Gracias por hablarnos, por confrontarnos con tu palabra y por recordarnos el camino que debemos seguir. Te pedimos que lo sembrado hoy en nuestros corazones no se pierda, sino que dé fruto abundante en nuestras vidas, en nuestros hogares y en todo lo que hagamos. Señor, ayúdanos a caminar con integridad, a amar como tú amas y a vivir cada día con compromiso, arrepentimiento y fe. Bendice a cada hermano y hermana aquí presente. Guárdanos en el regreso a casa y llévanos con paz en el corazón. Te damos la gloria, el honor y la alabanza, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga. Jesús viene pronto. Están despedidos. Es el hombre, oh Dios eterno, que de él tienes memoria. El polvo alzado por tu aliento, coronado con tu gloria. Del barro nacimos, pero no para arrastrar. A imagen del Altísimo, fuimos hechos para reinar. Nos diste dominio sobre tierra y mar. Nos llamaste hijos, nos hiciste caminar. Hombres de valor, forjados por su mano y redimidos por amor. Hechura del gran Rey, creado para obras que eternamente no se irán. Hombres de valor, caminando en integridad, la luz del Salvador.
nos rescató, nos dio nueva visión, no por obras, oh no, por misericordia fiel. Nos sentó en los cielos con el Santo de Israel. Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, le diste poder. Somos su poema eterno, somos cartas vivas del Dios del cielo. Hombres de valor, reflejo del carácter de nuestro Creador. Hechura del gran Rey, creado en Cristo para su propósito fiel. Hombres de valor, firmes en la verdad, viviendo con honor. Hombres de valor, reflejo del